Ahora vamos a dar unos minutos para que se unan también a esta sala de Zoom, ya que se están uniendo un poco más. Ahora empezaremos con la siguiente presentación, que es de Nicolás Gálvez, y nos va a comentar y nos va a compartir sobre cohabitar con el gato Wiña y las principales importancias e implicancias para la coexistencia. Vamos a hacer un breve resumen sobre nuestro compañero Nicolás. El doctor Nicolás Gálvez es profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es miembro del grupo de especialistas de felinos de la IUCN. Es de profesión agrónomo y tiene orientación en fauna silvestre con un máster en conservación biológica y un doctorado del Instituto Darrell de Conservación y Ecología de la Escuela de Antropología y Conservación en la Universidad de Kent, del Reino Unido. El doctor lleva 14 años involucrado en la conservación de la especie Wiña, Leopardus wiña, y es quien nos va a venir a comentar y compartir el trabajo con esta especie de Leopardus wiña. Buenos días, doctor Nicolás. Estamos listos. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, adelante. Bien, muchas gracias. Bueno, agradecido por la invitación y felicitar a la organización por este tremendo evento que han organizado para poder escuchar las experiencias y las vivencias de iniciativas de coexistencia en toda Latinoamérica. Así que la verdad que es una riqueza bastante única. Bueno, como decían, mi nombre es Nicolás Gálvez. Vengo un poco a compartir con ustedes algunas experiencias que yo he tenido con respecto a tanto investigación como conservación desde el punto de vista de educación ambiental principalmente sobre el gato Wiña. Estas son las instituciones con las cuales yo he trabajado más fuertemente. El Instituto Darrell de Ecología y Conservación de la Universidad de Kent, también con Wild Crew de la Universidad de Oxford. Yo ahora también con la Pontificia Universidad Católica, el Campus Villarrica, y también el Centro para la Investigación en el Desarrollo Local, que también es parte de eso. ¿Ya? Así que quiero hablarles un poco sobre las experiencias que yo he tenido, tanto en investigación como personales con este gato. De alguna forma, tratar de dilucidar cómo estamos cohabitando con esta especie, co-ocurriendo, ¿cierto? Interactuando seres humanos con esta especie y qué implicancias tienen para la coexistencia. Aquí. Bueno, mi viaje personal y familiar, porque yo no he estado solo aquí, he estado con mi familia también, comienza el 2004, cuando nos vamos al Parque Pumalín, que queda bien al sur de Chile, un poquito más al sur de donde estoy hoy en día en la Araucanía. El Parque Pumalín, ¿cierto? Una iniciativa de compra de tierras para protección de parte de Douglas Tompkins, de la Fundación Tompkins ahora, y me fui de guardaparque y empezamos, y yo siempre había escuchado hablar de este gato Wiña, ¿cierto? En algunas charlas por ahí, qué sé yo, pero nunca había visto un gato. La verdad que eran tiempos donde no habían mayores redes sociales, ¿cierto? No existían, entonces no había tanto como conocimiento o contacto con la especie, pero en los senderos empezaban a aparecer estas huellas, ¿cierto? En la nieve, estas pequeñas huellas, son una moneda de 100 pesos, muy pequeñita, y la verdad que llamaba la atención. Luego, voy a poner aquí el puntero, aquí. Aquí es donde nosotros vivíamos, ¿cierto? Teníamos nuestras gallinas, aquí está el gallinero, este era nuestro hogar, que nos pasaban como guardaparques y a cargo de este fondo. Y un día en la madrugada escuchamos ruido y yo me encuentro con una huiña adentro del gallinero. Me había matado varias huiñas, nos encontramos frente a frente
Y nada, y ahí empieza en el fondo una inquietud sobre qué pasa con este gato, ¿cierto? Se acerca bastante a los hogares, ¿cierto? Empieza todo tipo de preguntas, en el fondo. Luego, en 2006, tuve la suerte de ir y participar en un proyecto de fototrampeo. En esos tiempos, cámaras con rollo fotográfico, con todo tipo de complejidades para instalar, y empezamos a muestrear en algunos lugares boscosos, ¿cierto? Y esta fue mi primera foto del gato Wiña, donde pudimos reconocer por lo redondo de sus orejas, ¿cierto? Y de ahí nació esta como decir, bueno, que está presente el gato Wiña, está ahí, y las cámaras en el fondo nos permiten eh, abrir esta como dimensión un poco desconocida, especialmente la fauna silvestre y los carnívoros, que son muy elusivos y muy crípticos y no se dejan ver. Bueno, y el gato Wiña, Leopardus wigna, es el gato silvestre más pequeño del Neotrópico. Es casi el más pequeño del mundo. Ahí pelea con otra especie, pero es el más pequeño del Neotrópico. Hay individuos que que tienen melanismo, como este de acá abajo, este también, ¿cierto? Donde el melanismo, en el fondo, las manchas todavía están presentes, pero no hay tanto contraste, pero el flash infrarrojo nos permite poder generar más contraste. Y hay principalmente de hábitos nocturnos, con algunos hábitos diurnos, pero principalmente nocturnos. ¿Y qué ha pasado con el gato Wiña? Chile, de alguna forma, Chile central hacia el sur, ha sufrido grandes pérdidas de su bosque nativo. Desde 1870 hasta el 2000, ¿cierto? Hay una pérdida del sobre el 70% del bosque nativo, principalmente en lo que es estos valles centrales, ¿cierto? Donde se mantienen masas de bosque en la cordillera, ¿cierto? Y en algunos lugares de la cordillera a la costa. Pero aquí son lugares donde estamos hablando ya sobre los 800 metros sobre el nivel del mar. Aquí están las principales áreas protegidas, ¿cierto? Y en estas áreas se generan, en el fondo, lugares fragmentados, agrícolas, etc. Entonces, el gato Wiña está restringido a esta zona casi exclusivamente en el territorio chileno. También está en una pequeña franja del lado argentino. Y eso le da, bueno, le confiere ciertos atributos de conservación, dado que tiene una distribución muy restringida. Por lo tanto, todo lo que se haga en Chile puede afectar. En el fondo, los planes y manejos y cualquier iniciativas que se hagan se tienen que hacer acá, porque no están en otros países, ¿cierto? Entonces, eso es muy, muy relevante, y bueno, está en categoría de vulnerable. Las causas de declinación, históricamente se hablaba de, bueno, clásico, de que gran parte de las especies en el mundo están en algún problema de conservación por la pérdida y fragmentación de hábitat, y en este caso también por la depredación de gallinas, ¿cierto? Esos son como las dos causas que siempre se han manejado. Si nosotros, aquí hay investigación por parte de Constanza Napolitano, que realmente les recomiendo también buscarla por ejemplo, en ResearchGate. Ahí van a ver todas sus publicaciones si les interesa más bien el ámbito genético y de enfermedades asociadas al gato Wiña. Yo no voy a entrar mucho en detalle en eso, pero es muy relevante también para la especie. Pero ella determinó también y confirmó la existencia de dos subespecies, una especie de la zona más norte y central y de la zona sur, ¿cierto? La zona que yo voy a mostrar y que yo he trabajado es principalmente esta zona de aquí, que es el equivalente a esta zona de acá, que es una zona de transición. Y Constanza Napolitano ha visto en sus investigaciones que hay evidencias de cuello de botella histórico, genético, con respecto a la especie.
y que hay principalmente aún evidencia de flujo genético desde el sur hacia el norte, ¿cierto? Y hacia el norte también lo que pasa también es que hay un aumento en la densidad humana, hay mayor actividad agrícola, etc. Entonces también la subespecie del norte creemos que está bastante más amenazada que la subespecie del sur. Bueno, Wiña viene del Mapuzungún Wiñam, Mapuzungún siendo la lengua del pueblo mapuche, y según Villagrán significa acarrear o no tener morada, y al parecer, bueno, eso ha permeado, ¿cierto?, en la cultura y está más bien asociado a... el concepto de Wiña está asociado a ser un ladrón muy eficiente, ¿no? Entonces se puede escuchar comúnmente, no sé, Wiña o el tipo Wiña, por no decir otra palabra, ¿cierto? En redes sociales, cuando hay políticos que salen ahí, el comentario de Wiña sale constantemente y asociado a ladrón, ¿cierto? Entonces está ahí y muchas personas conocen el concepto de Wiña como ladrón, pero tampoco no conocen muy bien que se trata de un gato silvestre. Entonces, eso da cuenta de esta relación negativa que existe arraigado culturalmente de la Wiña. Aquí un dibujo que hizo un niño en alguna de nuestras iniciativas de educación ambiental, donde le pedimos dibujar una Wiña y claramente ahí hay una valoración, ¿cierto? Un simbolismo bastante negativo. Y bueno, pero el gato Wiña, desde el punto de vista ecológico, cumple un rol importante. Es un gran depredador de roedores, ¿cierto? Aquí lo vemos con un Ratus ratus. Ustedes se pueden imaginar un Ratus ratus, este roedor introducido como polita. Ese es el tamaño de una Wiña, un gato muy, muy pequeño, ¿cierto? Pero está y cumple este rol, ¿cierto? Es dentro de los bosques, es uno de los depredadores tope y por ende tiene una importancia en su rol ecológico. Y ahí, en el fondo, bajo esa visión, nosotros el 2007, 2008, nos embarcamos a decir, ya, tenemos que dar este mensaje, tenemos que cambiar tenemos que ser relacionadores públicos de la Wiña, y hicimos lo que siempre se hace en estos proyectos, ¿cierto? Buscamos mostrar información, poner en tapete, ¿cierto?, su función como controlador biológico, afiches para reconocerlo también, etcétera, ¿cierto? También hicimos todo tipo de iniciativas educativas en colegios en la región de la Araucanía, hicimos unos videos con títeres, ¿cierto?, también para explicar un poco cuáles eran los fenómenos que ocurrían en el bosque, llevamos niños a conocer gatos Wiñas a un centro de rescate, todo esto más o menos por ahí por el 2008. Tuvimos reuniones con asociaciones de pequeños agricultores y nos empezamos a dar cuenta que la verdad que la Wiña primero no se conocía mucho y luego tampoco había mucha interacción, ¿cierto? Nosotros veníamos con esta idea de la pérdida de las gallinas es la principal amenaza, y la verdad que empezamos a escuchar relatos como, no, la Wiña, mi abuelo vio una Wiña hace 80 años, no, hace 30 años que no veo una Wiña. Entonces empezamos a ver de que en realidad este gato bastante misterioso y empezaba ya a aparecer en las cámaras, ¿cierto?, en las cámaras trampa, y entonces empezamos a ver esta disonancia entre lo que nos contaban, ¿cierto?, y las cámaras, y eso abrió muchas otras preguntas. Y eso lo llevamos al plano de la investigación con fototrampeo y empezamos a ver de que en realidad la Wiña tiene bastante capacidad para tolerar la pérdida del hábitat y la fragmentación. Empezamos a ver también la importancia de la cercanía con bosques continuos, ¿cierto? Pero sí lo interesante es que empezamos a ver que estaba en lugares fragmentados, ¿cierto? En parches de 20 hectáreas, ¿cierto?, etcétera, y estaba presente. Entonces empezamos a preguntar aún más, pero nos quedaba esta pregunta, ¿cierto? Tenemos que irnos a lugares aún más fragmentados para ver si hay algún tipo de umbral
desde lo cual en el fondo podemos decir, mira, en realidad ya cuando hay esta pérdida y esta fragmentación, ya el gato huiña desaparece. Y también cómo se mezclaba el gato huiña con, en esta interacción humano-animal, ¿ya? Y de ahí yo continué mi estudio de doctorado, este es uno de los que está publicado de uno de los capítulos, y en el fondo dijimos ya, tenemos que ver y generamos este marco para colectar datos sociales y ecológicos en las mismas unidades de muestreo, es decir, buscar congruencia en espacio-tiempo, tanto de los datos de relación humano-predador, la detección de la huiña y también la configuración del paisaje, ¿cierto? Como para contrarrestar y ver qué explicaba más o menos, ¿cierto?, la presencia de este gato en un paisaje. Y esta es la área de estudio, ¿cierto? Aquí está Chile, el área de estudio es por acá, ¿cierto? De alguna forma, lo que yo les comentaba en esta zona de transición un poco entre ambas subespecies. Básicamente, aquí están las áreas protegidas, ¿cierto? Aquí está el lago Villarrica, aquí están las ciudades principales, y hicimos un muestreo aleatorio en estos cuadritos que son las unidades de muestreo, ¿cierto? Que representan un gradiente desde el Valle de los Andes, ¿cierto? Yo les estoy hablando de como por aquí, por si acaso, yo vivo aquí, así que les estoy hablando del área de estudio, y un gradiente desde lo menos fragmentado y de pérdida hacia el Valle Central, como les comentaba, con mayor cantidad de pérdida, ¿ya? ¿Y qué es lo que hicimos? Bueno, hicimos 4 temporadas de muestreo, 145 unidades de muestreo en total. Ahí está todo documentado en los métodos, ¿cierto?, del artículo. Cada unidad de muestreo, ¿cierto?, representa 4 kilómetros cuadrados, que es el ámbito de hogar de la especie, ¿ya? El ámbito promedio, medio también en el área. Y instalamos 2 cámaras que actúan como un observador y entrevistamos a las casas más cercanas a las cámaras, ¿cierto? Entonces, para obtener esa congruencia espacio-temporal. Y luego realizamos modelos de ocupación de múltiples temporadas para contrarrestar las variables de paisaje y también las variables de la relación humano-predador, ¿cierto? Si la presencia del gato huiña estaba asociada al número de gallina o la frecuencia reportada de depredación, etc. Y también con un factor que era la subdivisión de tierra. Esta subdivisión, esta propiedad de la tierra, que en el fondo es como un filtro más bien grueso del impacto del ser humano en el paisaje. Y esa subdivisión de tierra también es histórico, ¿cierto? Tiene que ver con los procesos de ocupación, colonización, ¿cierto? Desde hace 200 años atrás, pero también creciente reformas también agrícolas, la reforma agraria, como también nuevos procesos de expansión urbana. Entonces, todos estos procesos están aumentando la subdivisión de la tierra y eso puede ser como un filtro. Y bueno, básicamente uno de los factores que más explicó la presencia de gato huiña, más que las gallinas o más que la depredación reportada o cualquier factor social, ¿cierto? Más bien era la subdivisión de la tierra. Entonces vemos cómo los centros urbanos, ¿cierto?, empiezan a irradiar estos lugares donde es más probable que la huiña desaparezca en el tiempo y que también se va permeando hacia las zonas agrícolas, ¿ya? Entonces ahí una primera luz a decir, en realidad aquí hay un factor importante para la conservación de la huiña más que la interacción con el ser humano. Ahora, los datos de la interacción con el ser humano también son altamente relevantes y dan cuenta de por qué no explicaron la presencia de la huiña. En los últimos 4 años en este estudio, cerca del 10% reportan avistamiento. O sea, el 10% de los 233 entrevistados en toda esta área de estudio, el 10% reporta avistamientos, a pesar de que durante el estudio, durante mismos 4 años,
el 70% de la huiña, el 70% de los sitios, la huiña fue detectada. Entonces, ahí hay una disonancia entre lo que la gente ve y la huiña donde realmente está. Entonces, ahí hay algo interesante que está pasando, que la huiña está, pero no se deja ver. Y eso, la verdad, que es algo positivo para la coexistencia, en el sentido de que no hay interacción, ¿cierto? Entonces, tal vez ni siquiera hay coexistencia. Ahora hay impactos indirectos, como la subdivisión de la tierra. Y en términos de predación de gallinas, solamente el 6% reportó pérdida de gallinas en los últimos 10 años. O sea, tampoco estamos hablando de grandes pérdidas. Aún así, hay un arraigo cultural, es decir, también ocupamos técnicas indirectas para entrevistar, que son técnicas que ocupan un elemento aleatorio. Está descrito en los métodos, no voy a entrar en eso porque creo que no es el lugar, pero cualquier duda, cualquier pregunta, me la pueden hacer. Pero determinamos, y es una técnica que permite determinar cuando hay la prevalencia de alguna actividad ilegal, cuando tú haces preguntas que son de alguna forma un poco más sensibles, ¿ya? Entonces, vemos que nosotros estimamos que entre el 2 y el 16% de las personas que entrevistamos, de los 233 personas, admite haber matado una huiña en los últimos 10 años, ¿ya? Que uno diría, bueno, es un porcentaje bastante bajo para 10 años, ¿cierto? Que es un rango de tiempo que determinamos también de parte del estudio. Ahora, pero sí la probabilidad del gato huiña de matar a un gato huiña fue mayor cuando el entrevistado reportó mayor frecuencia de encuentros, ¿ya? Es decir, a mayor frecuencia reportada de parte del entrevistado, era mayor la probabilidad de que su respuesta era, en el fondo, asociada a matar a la especie. Ahora, ese porcentaje no sabemos muy bien cuáles son las implicancias de esto para la especie, ¿ya? Como población, ¿ya? En todas las bases de datos que yo tengo, no hay ninguna secuencia de fotos de más de un cachorro en condición silvestre, ¿no? Aquí acaba de correr un video de una madre con un cachorro y no hay... no tengo ningún otro registro, entonces la verdad que no sabemos muy bien cómo es ese porcentaje con respecto a la tasa reproductiva en estos paisajes, ¿ya? En los atropellos también también están siendo relativamente, no sé si más frecuentes o no, pero sí se está reportando más porque los teléfonos celulares ahora te permiten compartir con miles de personas rápidamente, entonces no sabemos si eso es algo que va en aumento o se ha mantenido así o disminuyendo. Pero igual es algo que hay que evaluar. Luego, otro tema importante es que se habla mucho de esta interacción con gatos silvestres. Nosotros estamos evaluando estos como modelos de dos especies y estamos viendo que en realidad no hay no hay que existan gatos domésticos, no influye que la huiña no esté presente. Es decir, la huiña puede estar presente cuando hay también gatos domésticos presentes. Ahora lo que es interesante es que hay bastante traslape en sus patrones de actividad y lo que es más interesante es que cuando hay baja cobertura de bosque, ¿cierto? La huiña se torna más nocturna, el gato siempre tiene bastante actividad diurna, pero cuando hay cobertura alta de bosque, el gato huiña tiene un poquito más de actividad diurna y ahí hay bastante más posibilidades ya que no hay exclusión espacial, parece que en algunos casos tampoco hay tanta exclusión temporal cuando la cobertura de bosque es alta. Ahora, eso tiene todo tipo de implicancias para las enfermedades y la transmisión de enfermedades, y ya hay documentada transmisión. Hay un artículo de Mora y también vean todos los artículos de Constanza Napolitano que también tienen mucha información sobre lo que está pasando desde ese ámbito.
Ahora, iniciativas de conservación, quiero resaltar algunas que creo que son relevantes. En Chile se lleva ya 4 años del Día de la Fauna Chilena. El 2019 creo que no se hizo por temas del estallido social que tuvimos en Chile y las protestas, y no se llevó a cabo. Y obviamente este año con la pandemia no sabemos qué va a pasar, pero es una iniciativa bien interesante que lo lleva el Instituto de Jane Goodall. Y el año pasado, ¿cierto? La Huiña, se hizo un corpóreo de la Huiña, también liderado por Constanza Napolitano, donde tuvo bastante atracción de parte de los niños, y cada vez más la fauna chilena y la fauna en general silvestre, yo creo que está ganando bastante fuerza en el ámbito cultural, y eso yo creo que es muy valioso. Y de alguna forma también pensar qué está pasando con la tolerancia, porque va en aumento tal vez. O sea, aquí, por ejemplo, ya salen noticias que una persona encontró a la huiña que mató a todas sus gallinas y le perdonó la vida, ¿cierto? Entonces no le hizo nada. Y eso yo creo que tiene que ver con entre las redes sociales, los medios, ¿cierto? Que sacan esta imagen de esta especie, y aquí, por ejemplo, hace 2 días, una huiña capturada porque unos vecinos, esto también en la zona más central de Chile, eh, pensaron que habían gatos ferales matando su gallina y pusieron una trampa y encontraron una huiña, pero llamaron, ¿cierto? Las autoridades, no le hicieron nada al animal, parece que alguna herida tiene, seguramente pegándose contra la reja, pero, pero por último llamaron a las autoridades y esa huiña seguramente puede ser liberada en su medio natural. Entonces, hay algunas luces de algo de tolerancia que encuentro que es interesante. Otra iniciativa que especialmente para la zona central, para la subespecie norte, ¿cierto? Que creemos que es este programa que trata de unir, ¿cierto?, a la industria del vino con protección de biodiversidad, ¿cierto? La industria del vino es muy fuerte en Chile, y en el fondo tiene estos cultivos, ¿cierto?, muy cercanos a estos remanentes de bosque esclerófilo mediterráneo, que es único en el mundo, altos niveles de endemismo, y que ya hay investigaciones que están mostrando que la huiña en el fondo necesita estas quebradas de bosque nativo para poder subsistir en estos espacios. Entonces, esta conversación que tienen, como por ejemplo en este programa, entre la industria y estos esfuerzos de conservación, creo que puede ser muy, muy valioso para la especie. Y finalmente, en esta búsqueda de cohabitar y para llegar tal vez a una coexistencia, es primero tal vez poder empoderar a niñas y niños en saber qué es la fauna que los rodea, ¿cierto? Y lo que a nosotros nos ocurre, y me imagino que en gran parte de Latinoamérica, es que gran parte de la fauna es críptica y elusiva y no se deja ver. Entonces, las cámaras trampas, ¿cierto? Las cámaras trampas nos abre este portal para poder ver qué es lo que hay. Entonces, por eso pensamos que y generamos una iniciativa de monitoreo escolar de fauna silvestre, y generamos aquí una guía para profesores, que es una guía descargable. Yo voy donde está toda la información para que un profesor, ¿cierto?, trabaje este tipo de proyectos en un ámbito escolar. Entonces yo invito a todos los que estén aquí de todos los países de Latinoamérica a que si están trabajando en temas de educación ambiental y quieran acercarse a la escuela, y ustedes como organizaciones tengan cámaras trampa, busquen maneras de trabajar con esa escuela, y yo creo que ahí hay mucha sinergia hacia la búsqueda de la coexistencia, porque creo que los niños y niñas, al saber con qué especies cohabitan, qué especies hay ahí, se puede establecer un diálogo y una discusión, y que sean agentes de cambio, ¿cierto?, en sus comunidades para buscar y fomentar la coexistencia, ¿cierto? Entonces, todo este material está disponible, es descargable, etcétera.
Y bueno, yo soy bastante optimista y también como el colega anterior terminó con un poema, como si estuviéramos coordinados, un poema de Nicanor Parra. Hasta aquí vamos bien, dijo el gato, que venía cayendo del séptimo piso, ¿cierto? El gato se ha visto que ha habido una reducción poblacional, un cuello de botella, nos dicen los estudios genéticos de Constanza Napolitano, y que venía cayendo del séptimo piso y que yo creo que ahora está en el segundo piso, ¿cierto? Antes de caer y, ¿cierto? Sabemos todo lo que pasa. Entonces, algo está pasando que se está quedando en ese segundo piso. Yo soy bastante optimista, creo que la especie tiene este carácter críptico y elusivo, pero que tenemos que tomar algunas medidas y que tienen que ver con planificación territorial, especialmente cómo estamos subdividiendo la tierra, cómo estamos aumentando la frontera agrícola, cómo estamos hablando con esos agricultores, ¿cierto? ¿Estamos hablando de una manera como de choque o estamos generando un diálogo y generando que iniciativas también nazcan desde esos territorios, ¿no? Entonces, eh, yo soy bastante optimista en ese sentido. Y finalmente, bueno, aquí está mi correo electrónico, que me pueden escribir con cualquier duda, ¿cierto? También voy a estar poniendo toda esta información y todos los papers que he mencionado. Voy a hacer un hilo, ¿cierto?, en Twitter para aquellos que quieran descargar toda la información que he estado hablando en este momento. Así que dejo espacio ahora para las preguntas. Muchas gracias, Nicolás. Ha sido un gusto escuchar tu experiencia y todo tu trabajo científico y profesional. Gracias. Vamos a pasar con algunas preguntas y como hay algunas que son similares, pues las voy a fusionar. Nos preguntan acerca de cuál es tu experiencia trabajando con los gobiernos locales o institucionales, principalmente para desarrollar corredores biológicos hacia futuro con esta especie. Bueno, yo particularmente no he trabajado temas de corredores biológicos propiamente tal. Yo creo que en el caso de la huiña, en paisajes por lo menos del sur de Chile, yo creo que en la zona norte, este programa de vino y biodiversidad, ahí hay un potencial muy fuerte porque son estos remanentes que quedan y no sabemos muy bien la capacidad del gato huiña para cruzar lugares altamente intervenidos y a veces también son lugares con una altísima densidad humana, ¿cierto? La mitad de la población chilena vive, ¿cierto?, en esa zona o más, no sé cuáles son las últimas estadísticas, pero claramente creo que ahí definitivamente en esa iniciativa, y ahí yo no podría hablar de cuál ha sido su experiencia. Sí sé que hay trabajos publicados que también voy a poner en el hilo, que hablan de las fortalezas de llevar a cabo estas iniciativas con la industria y también cómo llevarlas a cabo, cuáles han sido los aprendizajes para trabajar con la industria. En el caso del sur de Chile, yo creo que la huiña tiene una capacidad bastante buena para atravesar lugares que son un poquito más hostiles en el fondo. Es capaz de atravesar praderas, hay registro en lugares periurbanos, es una especie que yo creo que tiene bastantes estrategias para pasar desapercibida, como subir un árbol y estar ahí a 20 metros y uno pasó por abajo y nunca la viste. Entonces, creo que más que corredores en la zona sur, yo creo que más bien es planificación territorial y cómo pensamos un territorio para ver cómo se subdivide, cómo es la tolerancia en esos lugares de subdivisión. Nosotros estamos trabajando un poco más en profundidad en qué pasa con esa subdivisión, porque es un filtro bastante grueso. Ahora estamos tratando de ver qué es lo que exactamente pasa en esos lugares con más o menos subdivisión. Muy bien, muchas gracias, Nicolás. Seguimos con siguientes preguntas y
A ver, nos preguntan, vamos a fusionarlas también. Ya. Acerca de las herramientas que se les puede ofrecer a las personas para la identificación y confirmación de eventos de cacería o de eventos de depredación que puedan compararse entre el gato huiña o gatos domésticos. Es una buena pregunta. A ver, yo creo que todavía no está tan estudiado. Hay algunos como conversaciones que yo he tenido para poder diferenciar y que las personas hablan de que el gato guiña va y mata muchas gallinas, que es también lo que yo viví, ¿cierto? Creo que mató como 5 y, bueno, no alcanzó a comérselas porque llegué yo, pero ojo, no la eliminé, ¿eh? La dejé irse, por si acaso. Y, y también ámbitos de que solamente consume la sangre o las deja sin cabeza. Yo no sé si hay una comparación así tan al callo con gatos domésticos y tampoco hay muchos datos de, de las escenas de Guiña, ¿no? Yo estoy hablando desde mi percepción personal y también lo que yo escucho cuando he tenido reuniones con agricultores o con personas. Entonces, eh, pero lo que está claro es que no es muy, con el gato guiña por lo menos, no es para nada frecuente y, y sí en las entrevistas las personas más bien identifican a otras especies como causantes de muerte de gallina. Más bien las aves rapaces son como las aves rapaces están identificadas mucho más fuerte con un daño o el daño percibido, ¿cierto? Eh, que el gato guiña o que el gato doméstico, ¿sí? Eh, Así que eso podría decir de eso. Ok, Nicolás, muchas gracias. Vamos con otra pregunta y nos piden que nos comentes, si nos puedes comentar un poco sobre cómo funciona el Random Response Technique en el campo. ¿Crees que los encuestados pueden entender que es necesario y si confían en el proceso? Claro. Sí, es una buenísima pregunta. No es un método fácil, tiene todo tipo de complejidades, también de generar esta situación de confianza, de rapport con el entrevistado. Eh, yo creo que siempre lo más importante es ser honesto con la persona, en el sentido de cuál es tu objetivo, eh, eh, donde la, el objetivo del Random Response Technique, y esto es un mensaje que yo creo que a mí me sirvió mucho para poder hacerlo, es que yo estaba intentando de que, porque en el Random Response Technique la persona no sabe, realmente el entrevistador no sabe si la persona está respondiendo de una manera de su experiencia personal o está respondiendo en base a este elemento aleatorio. Entonces, como uno no sabe eso, tanto el que entrega información que puede ser sensible eh, o delicada, ¿cierto? Porque es ilegal, no, y tú tampoco estás anotando información ilegal. O sea, si el día de mañana un, un agente de gobierno te dice, mire, sabe, páseme sus datos porque yo sé que usted está trabajando en eliminación ilegal de fauna silvestre, tú te proteges también como entrevistador, donde dice, mira, yo hice este método, por lo tanto, primero no puedo identificar individualmente porque la estimación de la probabilidad de haber matado al animal eh, tiene un componente aleatorio. Entonces, no lo puedo definir. Entonces, es una manera de protegerse. Y yo creo que, eh, claro, en comunidades donde tal vez hay bajos niveles de, por ejemplo, el colega anterior nos hablaba que trabajaba en algunas comunidades donde muchos de los participantes de esos lugares no sabían leer y escribir. Entonces, ahí obviamente hay complejidad y hay que ver contexto y contexto.
¿cierto? Los paisajes donde yo trabajé, hay, el nivel de educación formal es relativamente alto. Y claro, yo tuve algunas personas que tomaron esto como total desconfianza y no quisieron dar la entrevista, y obviamente uno, como la parte ética del entrevistador, tiene que decir, ok, perfecto, no hay problema, hasta luego, no hay problema. Otros lo toman como un juego, yo ocupé un dado, ¿cierto? Pero puede ser cualquier elemento que cumpla las características de las probabilidades asociadas a las estructuras de respuesta. Entonces, depende del contexto y qué es lo que tú quieres obtener, ¿sí? Ahora, yo también he escuchado, bueno, pero la gente está dispuesta a decirte igual. Bueno, tal vez no todos, ¿cierto? Tal vez si tú preguntas así directamente, te van a decir, pero no vas a saber si algunas personas no se sienten cómodas y no te van a contar la verdad. Esto por lo menos trata de generar un poquito más de confianza en que la información es confidencial, completamente. Eso. Muy bien, muchas gracias, Nicolás. Vamos finalizando también, fusionando algunas preguntas más, principalmente sobre mascotización. A ver, por ejemplo, ¿cómo tienes experiencias acerca de si se ha descrito hibridación con gatos domésticos o si hay ejemplos de tenencia de estos animales como mascotas? Ya. Sobre la hibridación, en mis conversaciones con Constanza Napolitano, que ve el tema genético, ella dice que no hay posibilidad de hibridación por básicamente la distancia en la historia evolutiva, ¿no? El gato doméstico principalmente tiene una historia evolutiva asociada al gato euroasiático, ¿no? Y el gato guiña tiene otra historia evolutiva, y por lo tanto hay según su visión, y perdón que esté citando, pero creo que ella me podrá corregir después, pero creo mucho que en el fondo la visión es que no hay posibilidades. No así el gato silvestre europeo, ¿cierto? Que es uno de los principales problemas, y obviamente es porque hay una cercanía gigante evolutiva desde una especie silvestre a una especie doméstica. Y con respecto a la tenencia, sí, yo creo que yo he escuchado, he visto ese centro de rescate que yo mostré, varias de las guiñas habían sido requisadas, ¿cierto? Algunas habían estado en condiciones muy malas, ya no se pueden liberar al medio natural, en el fondo quedan ahí como una suerte de embajador, como para hacer educación, ¿no? Es como la principal, lo más importante. Ahora, no creo que en Chile ahora hay bastante conocimiento sobre que la fauna silvestre está protegida en general, diría yo. Entonces, no hay tanto evento de tenencia, no es algo muy... Y está prohibido por ley, de hecho, no se puede tener guiñas silvestres. Muchas gracias, Nicolás. Ha sido un gusto compartir esta sesión de la mañana. Te Muchas gracias agradecemos por la todos invitación. de haber compartido y escuchado. Y muchas gracias. Cerramos contigo. Bueno, gracias. Chao, chao.